Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios te bendice. ¿Cómo estás? Te habla Ángel Antonio, esperando que estés bien de bien. Saludos desde la Ciudad de México. Hoy día jueves 7 del mes de marzo, año 2019. Damos gracias a Dios por su amor, misericordia, por su gracia, por su paz, por su perdón. Gracias a Dios por lo que Él hace, gracias a Dios por lo que Él ha hecho y gracias a Dios por lo que hará. Vamos a estar en esta noche tratando nuestro jueves de preguntas y respuestas, en el cual vamos a estar contestando 3 preguntas que hemos previamente recibido, dándole gracias a Dios de antemano por su amor, su misericordia, al darnos la oportunidad de compartir en esta noche. Sin más preámbulo, vamos a estar pasando a la primera pregunta que tenemos para esta noche. No sin antes presentarme, mi nombre es Ángel Antonio, soy de República Dominicana, aunque actualmente vivo en la Ciudad de México y gracias a Dios dirijo el Ministerio Generación Unida por Jesucristo. Muy bien, vamos a pasar a la primera pregunta que tenemos en esta noche, la cual es la siguiente. Los que no pueden tener hijos, ¿acaso es que no son bendecidos por Dios? Y esa es una pregunta muy recurrente que solemos recibir porque hay personas que efectivamente están batallando, parejas, por el tema de la fertilidad, quieren tener hijos, pero por alguna razón u otra no se han dado las situaciones y pues tienen esa inquietud sobre si sí o no son una pareja, un matrimonio bendecidos por Dios debido a la batalla que tienen con el tema de la fertilidad. Y es que es cierto, la infertilidad es uno de los problemas más difíciles que un matrimonio puede enfrentar. Sin embargo, la infertilidad no es sinónimo de maldición de Dios, no es sinónimo de castigo de Dios, ya que lo primero que hay que tener presente es que si estás en Cristo Jesús, pues en Cristo Jesús has recibido perdón de todos tus pecados, de todas tus faltas, de todos tus errores, tanto presente como pasado como futuros, y no hay condenación en Cristo Jesús. Al contrario, estás en paz con Dios, como vemos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Y definitivamente la mayor bendición que podemos recibir es la bendición de estar en paz con Dios. Así que un matrimonio con problemas de fertilidad, lo primero que hay que descartar es maldición de Dios, porque estando en Cristo, reiteramos, no hay maldición, sino bendición. Así que, más que nada, tenemos aquí un tema de carácter natural. Así que lo ideal es buscar consejos y recomendaciones en médicos que sean especialistas en la materia. Pero por encima de eso, que yo recomiendo hacerlo, es recomendable por encima de eso y es algo imperativo, pues orar por la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es imprescindible. Dios tiene un plan, un propósito general con la iglesia y dentro de ese plan general hay un plan particular con cada individuo, con cada ser humano, con cada pareja, con cada matrimonio, con cada familia. Entonces hay que orar a Dios para que de una forma u otra Dios guíe a el plan, el objetivo, la meta, el propósito con tu vida y con la vida al junto de tu cónyuge. Obviamente, si es la voluntad de Dios que tengamos hijos, pues lo vamos a tener. Pero puede ser la voluntad de Dios que no tengamos hijos biológicos, pero sí que adoptemos
y tengamos hijos adoptivos, pero también puede ser la voluntad de Dios que no tengamos hijos. Y no necesariamente nosotros vamos a tener la respuesta a eso porque nosotros no somos Dios, pero Dios, quien tiene una perfecta respuesta ante cada situación de la vida, muy bien puede guiarte al respecto, al conocer cuál es la respuesta y al guiarte a su paz y a comprender en medio de lo incomprensible, aunque suene contradictorio, pero a comprender la voluntad de Dios y a recibir la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Hay que recordar que Dios tiene el perfecto control de nuestras vidas y su voluntad para nosotros es una voluntad, obviamente primero para su gloria, pero en segundo lugar para nuestro bien, aun cuando a veces parece ser lo contrario. Dios no quiere tu mal, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Dios no quiere que te vaya mal en la vida, Dios quiere que estés bien y todo lo que acontece en tu vida, aun lo que se ve malo, si amas a Dios, Dios lo utiliza para tu bien, como vemos en el libro de Romanos 8, versículo 28. Así que cualquier matrimonio, sea que tenga o no tengas hijos, es un matrimonio bendecido por Dios por causa del amor de Cristo mostrado en la cruz al morir y luego con su posterior resurrección. No estás en maldición, no porque yo tenga la potestad de afirmar que tú estás o no en maldición, sino porque bíblicamente hablando, si tú perteneces a Cristo, no hay maldición en tu vida, porque donde está Cristo está la bendición y no hay maldición que tenga lugar, que tenga habitación donde habitar. Entonces, donde está Cristo está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo está la libertad de Dios, está el amor de Dios, está la paz de Dios, obviamente está la bendición de Dios. Ahora, luego de esta parte espiritual, que es la más importante en cuanto a si estamos o no en la bendición de Dios, viene el tema de si vas a tener hijos o no. Algunos matrimonios sí tendrán hijos, otros matrimonios no tendrán hijos. Hola Susana, muy buenas noches. Saludos hasta el Perú, mi hermana, esperando que estés bien de bien. Hay gente que se va a casar, hay gente que no se va a casar y todo esto está dentro del plan particular de Dios, tanto con cada individuo como con cada matrimonio a la hora de casarse. Así que, ¿anhelas tener hijos? Busca de asesoría especialista médica al respecto y sobre todo habla con Dios sobre el tema y de una forma u otra Dios te dejará saber su perfecta voluntad para ti, su perfecta voluntad para tu matrimonio y si es de Dios que tengas hijos, los hijos vendrán. Yo conozco casos de parejas, no voy a entrar en detalles por un tema ético, pero que han pasado hasta una década o un poco más buscando tener hijos y los hijos han llegado. Entonces, para Dios nada es imposible. Pero lo que sí quiero traer tranquilidad a tu vida. Si estás en Cristo Jesús, no hay ninguna maldición en tu vida. Porque no es posible que estando en Dios tengamos maldición. Al contrario, Cristo murió y resucitó para borrar la maldición en nosotros. Él, siendo bendito, se hizo maldito por nosotros. Él cargó la culpa del pecado por nosotros para que hoy podamos ser salvos, santos, benditos del Señor. Bien, esa fue la primera respuesta a la primera pregunta que tuvimos en esta noche. Y vamos a estar pasando a la segunda pregunta que tenemos, la cual es la siguiente. Es una, como por decirlo así, continuación de la primera respuesta y es: los que acuden a métodos de fertilidad actúan fuera de la voluntad de Dios. Es una pregunta seria y que muchos, como mencioné hace un momento, que no pueden tener hijos, pues se preguntan, bueno, ¿y qué hago? Y dentro del qué hacer, algunos se plantean el tema de algún método de fertilidad. Ahora, todo va a depender, honestamente, todo va a depender de cuál es la motivación del corazón dentro de dicho matrimonio. Puede ser que un matrimonio tenga un genuino problema de salud, ya sea uno de los dos o ambos, y por esa razón puedan acudir a un método de fertilidad que le ayude a enfrentar dicho problema.
En ese caso no vemos ningún inconveniente, siempre y cuando el método de fertilidad utilizado no vaya en contra de los principios bíblicos establecidos por Dios. Sin embargo, puede ser que un matrimonio quiera, y quiero ser muy respetuoso al decir esto, pero quiera poner por encima de la voluntad de Dios el querer tener hijos y que de una manera cuasi obligatoria busque el tener hijos sí o sí. O sea, hay gente que, y lo digo con mucho respeto, se obsesiona con el tema. Y esto lamentablemente llega a convertirse en algo idolátrico. Hay que recordar que idolatría es simple y llanamente tener cualquier cosa en primer lugar en tu vida que no sea Dios. Y aunque no se vea así, hay gente que llega a poner por encima de la voluntad de Dios el deseo de tener hijos. Y obviamente esto no es algo correcto. Hay que recordar que en el momento más difícil de la vida de Jesús en la tierra, quien es nuestro modelo a seguir en todo el sentido de la palabra, Jesús oró al Padre. Y Jesús oró al Padre por la solución de un problema trascendental. Lo vemos en Lucas capítulo 22. Y en el versículo 42, Jesús, que en su forma de hombre tenía esa preocupación por el tema de la cruz que iba a tener que pasar, Jesús le pide al Padre que si su voluntad le quitara esa situación de encima, es esto que tendría que enfrentar. Pero una frase que trasciende el tiempo y que a mí nunca se me olvida es con la cual Jesús termina la oración de acuerdo a la escritura, y es que Jesús termina diciéndole al Padre que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y yo creo que ese es el más claro ejemplo de cómo tenemos que vivir siempre. Y olvídate del tema fertilidad o no, sino en todas las áreas de la vida. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que queramos. Y eso aplica a toda área de la vida, incluso el deseo de tener hijos. Y probablemente hay cosas que tú quieres tener en la vida. Hay cosas que yo quiero tener en la vida, pero como que por alguna razón u otra no se dan, ¿verdad que no? Hay cosas que quisiéramos ver suceder y no suceden. Hay peticiones que tenemos delante de Dios por alguna u otra situación y no necesariamente tenemos la respuesta que queremos. A veces estamos pasando por situaciones que no son del todo agradables, ¿verdad? Que no, como lo que estaba pasando Jesús. Pero hay que aprender a decir en medio de la oración, no querer ahora darle una orden a Dios, manipular a Dios, que obviamente no se puede, pero a veces como que intentamos eso, ¿verdad? Convencer a Dios, eso es imposible. No, no, no. Hay que aprender a decir al Señor, Padre, que se haga lo que tú quieras. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, no hay nada malo con buscar algún método de fertilidad. No veo nada malo en eso, no, nada malo de verdad. Pero hay que tener cuidado por qué razón estoy buscando el método. ¿Sí me entiendes? O sea, hay un genuino problema de salud y buscamos corregirlo, enfrentarlo, etcétera. O hay un tema de una obsesión. Ahí está la línea delgada que no debemos cruzar. Si es un tema recomendable, recomendado desde el punto de vista médico, amén, pero si es un tema ya obsesivo, cuidado con eso porque podemos estar cruzando una línea que no es la conveniente dentro de la voluntad de Dios. Bien, esa fue la segunda respuesta a la segunda pregunta que tuvimos para esta noche. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta con la cual vamos a estar terminando nuestro jueves de preguntas y respuestas de la noche de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿es mala la relación homosexual porque no puede haber forma de reproducción por sí misma? O sea, el problema es ahí que radica. Y eso es un argumento que se ha debatido y que
Sí, se ha debatido, se ha discutido al respecto, porque am, parejas homosexuales, eh, usando la lógica, dicen, bueno, pues si es malo la relación homosexual, porque no se puede uno reproducir de manera orgánica por uno mismo, entonces, pues bueno, es malo también entonces la pareja heterosexual, que no pueden tener hijos por lo mismo, ¿no? Y la respuesta es no, o sea, el punto no es ahí, no es ahí donde está el punto. Hay que recordar que de acuerdo a lo que vemos en Génesis 19, versículos 1 al 11, Levítico 18, 22, Romanos 1, 26, 27, Primera de Corintios 6, del 9 al 12, por citar algunas, la homosexualidad es pecado. O sea, no es un tema de reproducción o no reproducción, sino que la práctica homosexual es una práctica pecaminosa. La relación homosexual no es mala porque no puede haber forma de reproducción por sí misma, ya que, y es lógico que los homosexuales traigan esta cuestión porque hay parejas heterosexuales que tienen problemas de fertilidad, como hemos contestado las dos preguntas anteriores. Entonces, el tema no va por ahí porque la Biblia en ningún momento expresará eso. Si la Biblia expresara eso, pues fuese lo que yo dijera, pero no es lo que la Biblia dice. Así que el plan de Dios para la sexualidad, que no hay nada malo con las relaciones sexuales, al contrario, es una bendición, pero tiene un justo orden, que es el matrimonio. El detalle es que el plan de Dios para la sexualidad es un plan en el cual la forma como Dios lo ha concebido es entre un hombre y una mujer, puro y simple. No entre dos hombres, no entre dos mujeres o cualquier variante que puede haber. Entonces, o que pueda haber. Entonces, no es mala una relación homosexual por un tema de reproducción, sino simple y llanamente Dios le llama pecado y no podemos llamarlo de otra manera. A Dios no le agrada la relación homosexual y Dios invita a todos a que lleven una vida sexual dentro de lo que es el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Así que esa es la respuesta. No, una relación homosexual no es para nada mala por un tema de reproducción, sino que Dios lo ve como un pecado porque no es el orden que Él ha establecido. El orden que Él ha establecido es un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Bien, esa fue la tercera y última respuesta a la tercera pregunta que tuvimos en esta noche y con eso damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio. Mauricio, buenas noches, Dios te bendice, gracias por la audiencia y a todos los demás que se conectaron, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y compartir durante estos casi 20 minutos 3 temas rapiditos relacionados con preguntas que recibimos en el día a día. Si te gustaría más detalles sobre lo que hemos compartido o quieres hacer cualquier otra pregunta, que probablemente pudiéramos traer aquí a un jueves de preguntas y respuestas, puedes dejarnos un inbox o escribirnos a nuestro correo que es generacionporjesucristo@gmail.com, el cual acabo de poner en el chat, generacionxjesucristo@gmail.com. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos regaló y nos estaremos viendo en una próxima ocasión si Dios lo permite. Un fuerte abrazo a la distancia, que estés bien de bien, paz de Cristo.